El reino, Israel y la iglesia. Este sería el séptimo u octavo capítulo de esto que es el reino, la teología del reino. Vamos a ver ahora qué lugar ocupa Israel y que dentro del plan eterno de los siglos. Jesús ofreció el reino a Israel. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Israel no estaba desechado, si bien ellos habían rechazado a los profetas y no estaban, habían sido idólatras y todo lo demás. Entonces ahora, el Señor, eh, antes que nada, dice Mateo capítulo 10, ofrece el reino a las ovejas perdidas, de la casa de Israel. Mateo 16, y dice antes primero que ninguno vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 24, y respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Los judíos tenían esta idea del reino como una gran cena en la cual estaba Abraham, Isaac y Jacob en la mesa, y que un día, cuando llegara el siglo venidero, ellos iban a sentar juntamente con los patriarcas en esa gran mesa. Incluso ellos tenían la idea del reino, como que había una puerta de entrada y en la puerta estaba Abraham y decía a los judíos, vos sos mi hijo, pasa, vos no entrás. Entonces, Abraham dejando pasar a sus hijos, pero siempre hablaban de somos hijos de Abraham, por eso Juan el Bautista le dice a ustedes, creen, porque por decir simplemente soy hijo de Abraham van a escapar de la ira venidera. Entonces, esa es la idea que ellos tenían. Entonces Jesús dice, van a venir muchos del oriente y del occidente, está hablando de extranjeros, está hablando de no judíos, y se van a sentar juntamente con ellos, más los hijos del reino. ¿Sí? Está hablando de Israel como los que por historia, herencia y todo lo demás, por sangre, eran los herederos, los hijos del reino. Serán echados a las tinieblas de afuera. Entonces, Jesús ofreció antes que a nadie el reino a Israel. Ellos eran los hijos del reino, porque fue a Israel a quien Dios escogió y a quien le prometió las bendiciones del reino. El reino era de ellos por derecho de elección, por herencia y por la historia. Por todas esas razones ellos eran los herederos del reino. Sin embargo, cuando Israel rechaza el reino, las bendiciones que eran para ellos fueron ofrecidas a quienes quisieran recibirla. En el tiempo final de la vida terrena de Jesús, las parábolas que Jesús contaba eran bien directas, bien claras, muy simples de entender, y estaba haciéndole la oferta final, ¿no? Y dice, cuenta del señor de la viña, que primero mandó a sus siervos a cobrarle y ellos no quisieron pagar y agarraron y golpearon a los siervos y dice, bueno, voy a enviar a mi hijo y seguramente, y que tomaban los arrendatarios de la viña, agarraron, y dice, a este es el heredero, lo matemos y nos quedamos con la viña. Entonces, él estaba hablando muy claramente. Luego también está la parábola de la invitación de bodas. Dice, vayan y a los convidados, o sea, el pueblo de Israel, y dígale que ya está todo listo. ¿Sí? Ya está todo listo, ya está la pata flambeada, está todo servido, todo listo para festejar el reino. Perdón, para festejar la boda. Y los convidados no quisieron ir, dicen, no, yo estoy ocupado, estoy en mis labranzas, estoy en mis negocios, estoy...
Y entonces dice el Señor, dice, vayan y a los que encuentren, a los que quieran, que vengan y participen de las bodas. A todos, a los que encuentren en los caminos, vayan y fuércenlos a entrar. Una parábola increíble, que habla de Israel y de la iglesia. ¿Sí? Israel que por derecho, por sangre, eran los herederos del reino, no recibieron las bendiciones, sino que las bendiciones fueron ofrecidas a los que quisieran, independientemente de lo que dijera la sangre. Mateo del 11 del 12 al 24, nos muestra una secuencia. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todo eso fue hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías. Acá en Mateo 11 Jesús está haciendo una defensa profunda del ministerio de Juan. ¿Sí? Juan el Bautista tal vez probablemente se lee entre líneas, estaba siendo cuestionado porque envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres el Mesías o hay que esperar a otro Mesías? Entonces, por esa pregunta parece que hubo algunas críticas, lo estaban juzgando y todo lo demás, y Jesús hace una defensa de Juan de una manera como a todos nosotros nos gustaría que nos defendieran, y sobre todo el Señor, que el Señor me defienda así, ojalá ocurriera. Y él dice, él es aquel Elías, que estaba profetizado, que fue profetizado por Zacarías, que Elías viene. Bueno, Elías vino y no le llevaron el apunte. ¿De cuál es el asunto? Dice, el que quiera oír, oiga, dice el versículo 14. Es el 15. El 16, más, ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis. Entonces dice, son como los chicos que están en la plaza y jugando. Y hay uno amargo, esos amargos que no quieren jugar nada, y dice, che, ¿por qué no jugamos a la fiesta? No, no, porque es muy divertida, no tengo ganas de bailar. Entonces, bueno, juguemos al velorio, ya que estás así con este ánimo. No, no, porque es muy triste. Nada, no quiere jugar a la fiesta, no quiere jugar al baile. Dice, así son ustedes, esos chicos que nada les viene bien. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron, no, demonios tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Los hijos, o sea, los hijos de ellos, los judíos que sí aceptaron el mensaje del Evangelio, son los que luego les van a juzgar y van a demostrar que había sabiduría tanto en Juan como en Jesús. Me cambié, no me di. Le estoy poniendo, no me había dado cuenta que le había puesto énfasis. Bien, me viene subrayando. Y voy rápido porque ya los expliqué todos los versículos. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Los siguientes versículos, el 20 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Corazín y Betsaida eran dos ciudades de Galilea. El grueso del ministerio de Jesús se desarrolló en la provincia de Galilea. Ahí había muchas ciudades populosas junto al mar de Galilea. Entre ellas estaba Corazín, Betsaida, y luego menciona Capernaum. Las pone por separado. Corazín y Betsaida eran ciudades que tenían escuelas superiores de la ley. Los rabinos iban a estudiar a Corazín y Betsaida. Ahí estaban las bibliotecas, estaban los libros, estaban los maestros, estaban los profes. Eran los institutos bíblicos judíos, estaban en Corazín y Betsaida. Entonces dice, ay de ti, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo hace que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza.
Por lo tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Tiro y Sidón eran ciudades paganas. Si ustedes se fijan un momento, hace una comparación entre ciudades judías y ciudades paganas que fueron juzgadas y que por su pecado fueron castigadas. Y luego compara a Capernaum con Sodoma. Capernaum también en la ciudad judía. Capernaum fue el centro del ministerio de Jesús. Su base era la plataforma y de ahí salía para un lado y de ahí se iba para otro, pero Capernaum era su base. Así que ahí conocían a Jesús, lo conocían cuando se levantaba, cuando se acostaba, cuando iba, cuando se tomaba unos mates, cuando iba a la despensa, lo conocían porque era uno de sus vecinos y vieron milagros de todos los colores y sabores, si se pudiera probar con los labios los milagros. Vieron milagros como se les ocurran. Dice, hasta el Hade vas a ser abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por lo tanto, te digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y estas tres ciudades fueron, el juicio de Dios cayó sobre ellas en el año 67 después de Cristo. Hubo una revuelta en Galilea, vinieron los romanos y destruyeron a estas tres ciudades, Corazín, Bethsaida y Capernaum. Pero vemos que son ciudades judías y rechazaron el ministerio de Jesús. Lo rechazaron. Jesús le trajo la oferta del reino y lo rechazaron. Entonces, le puse, no, bueno, le puse el énfasis, ese subrayadito, es el énfasis, y bien, otra vez me olvidé del énfasis. La invitación. La invitación es sobre una base individual. Entonces Jesús invita y ofrece el reino, pero ya no como nación, sino que es una cuestión individual. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso dice el 28, 29 y 30. El 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No está ahí el 30, pero bien, es un combo. Esos tres versículos no se pueden digerir por separado. Puse ahí un yugo, no sé si es la mejor. Ese es el típico ejemplo del yugo desigual, ¿sí? El yugo era una herramienta de madera, que se utilizaba para el arado, se colocaba entre dos animales. La idea es que los dos animales fueran del mismo tamaño, por eso es el yugo igual y el yugo desigual. Estos dos parece que uno tiene por un lado y otro para otro. No es desigual por el color, porque sino porque se ve que está medio torcido y que uno va para... Entonces, pero el yugo, la idea es que se pone sobre dos animales. Tenía otra foto. Tenía una foto, pero bueno, tal sirve para ilustrar. No es el tema el yugo desigual, pero sirve. Dice, llevad mi yugo, Jesús dijo. Ellos entendían bien la invitación, porque el yugo significa someterse. Los judíos hablaban de llevar el yugo de la ley, hablaban de llevar el yugo del discipulado, hablaban de llevar el yugo de los mandamientos. Entonces cuando Jesús les dice, lleva mi yugo, ellos entendían perfectamente que Jesús les decía, háganse mi discípulo. No importa mi raza, no importa, es una cuestión de elección, es una cuestión de lo aceptás o no lo aceptás. La base de la entrada al reino es individual. Y luego Jesús lo expresa claramente, estarán dos moliendo, dos trabajando, dos en una misma cama, el uno será tomado, el otro será llevado. Dos en una misma cama habla claramente de un matrimonio. Entonces, ya no es una cuestión de sangre, de vínculos familiares, sino que es una cuestión individual. El antiguo pacto con Israel,
En el antiguo pacto Dios había tratado con Israel primordialmente como familia y como nación, y le había dado a su pueblo bendiciones terrenas y religiosas. En el antiguo pacto Dios hace pacto con Abraham, creo que tengo los textos acá, bueno, madre, hace pacto con Abraham y tomó a todos los varones de su familia y los circuncidó, trayéndolos dentro de los términos y las bendiciones del pacto. Y la señal del pacto era la circuncisión. Entonces, acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael y su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa, a todos los comprados por su dinero y a todo varón entre los domésticos. Bien, a todos los circuncidores, ¿sí? Voy un poquito apurado. Sigue hablando de lo mismo y era de 99 años cuando circuncidó. Bien, la idea es esa. Los circuncidó a todos y de esa manera entraron en el pacto. Entonces, Dios había hecho un pacto con Abraham y su descendencia. Los gentiles, para entrar en el pacto, debían hacerse judíos. Por eso lo primero que hacían los judíos cuando un gentil aceptaba con un agrado las enseñanzas del judaísmo era circuncidarlo. La circuncisión era la señal del pacto, entonces esa era la idea, ¿no? Entonces, cuando llega Jesús, eh, Jesús no ofreció un reino político. Cuando Él viene aquí a la tierra, Él ofrece un reino espiritual, ¿sí? Él no era un rey político. El asunto es que el pueblo judío deseaba un rey político, que pudiera, que agarrara y venciera a sus enemigos. Pero Jesús rehusó la oferta. Yo no quiero ser ese rey político. Yo soy rey, pero no, yo no me meto en eso, así que se abría eso. Cuando él rechazó la oferta, Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él no quería ser un rey político. ¿Mm? Y lo que ofreció, en lugar de eso, él ofreció un pan espiritual en vez de un reinado terreno. Eso está en Juan 6, 52, 57. Estos versículos no los hemos registrado aquí en las diapositivas, así que lo podemos leer por aparte, ¿no? Descender de Abraham ya no es suficiente. Los términos de la nueva relación eran exclusivamente decisión personal y fe. Ya no era suficiente con ser descendiente de Abraham. Ahora, para ser parte del nuevo reino de la nueva familia o de la nueva nación, era una cuestión de decisión personal y fe. Mateo capítulo 3, del 7 al 10 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, esto está hablando de Juan el Bautista, venían a su bautismo, les decía, generación de víbora, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, esto es lo que yo decía antes, a Abraham tenemos por padre. ¿Sí? Porque ese es el argumento que ellos tenían. Nosotros somos hijos de Abraham y ya tenemos el cielo ganado. Sin embargo, dice, no piense que eso le va a servir, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por lo tanto todo árbol que no da fruto es cortado y echado fuera. Y acá antes está hablando de fruto digno de arrepentimiento. O sea, ustedes entran al reino no por ser hijos de Abraham, sino por dar fruto de arrepentimiento. Es una decisión personal y de fe. ¿Mm? Fe personal es la puerta de entrada al reino. La familia como unidad, o sea, lo que ser judío, no seguiría siendo la base de la relación entre Dios y el reino, sino la fe personal. Esa era la base ahora. Mateo capítulo 10,
34 en adelante, al 36, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Acá habla de que ya la familia no es la base de la relación, sino la fe personal. ¿Sí? Y lo mencioné hace un momento, dos estarán durmiendo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Mm? Los judíos rechazaron la oferta y por eso la oferta fue ofrecida a los a todo el que quisiera recibirla. ¿Mm? A los judíos que quisieron, porque no todos, no podemos hablar de todos los judíos, hubo judíos, un puñadito que sí recibieron la oferta, que fueron los discípulos, que luego serían el núcleo, la base de la iglesia, y el grueso de la familia de Dios, el grueso de los que somos parte del reino hoy, somos gentiles, somos no judíos. Hacemos una pausa y luego seguimos con esta enseñanza.